Ustedes me indican. Sí, está prendido. Sí, no, es que se voltea. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, noches a todos, ¿verdad? Vamos a iniciar el día de hoy nuestra clase número 5, amén, de lo que son el curso de hermenéutica, amén. Hoy estaremos viendo lo que son reglas de interpretación y de esta manera pues prácticamente abarcaremos todas las reglas que de alguna manera nos señala la hermenéutica, amén. Entonces me indican cuando estén listos. El título es reglas de interpretación y vamos a empezar con la regla número 1, amén. Muy bien. ¿Está conmigo, familia? Okay. Muchas de las veces, hermanos, cuando estamos tratando de leer la palabra del Señor, yo le he comentado en algunas ocasiones que la Biblia no fue escrita en un idioma nuestro, amén, sino que la palabra del Señor se escribió en un idioma que no era el nuestro y que de alguna manera es importante para nosotros poder estudiarlo para que de esa manera podamos comprender un poquito más a profundidad lo que la palabra nos quiere enseñar, amén. Entonces, el Evangelio, yo le he comentado a usted que es una parte sencilla. El Evangelio es algo que prácticamente es sencillo de entenderlo, es la salvación para nosotros, amén. Y es algo que toda aquella persona que venga al Señor, el Evangelio es una parte esencial, de alguna manera va a entender, amén. Y va a llegar al conocimiento y va a conocer al Señor y va a ser salvo, amén. Pero cuando queremos profundizar más del conocimiento en la palabra del Señor y hacer correctas interpretaciones de lo que la palabra del Señor nos enseña, entonces es importante entrar a este tipo de materias para poder comprender la palabra del Señor de tal manera que no hagamos interpretaciones superficiales, muy literales o simplemente fuera del contexto que está indicado en la palabra del Señor. Amén. Entonces ahí es importante donde tenemos que entrar a estas materias o a este material para poder de esta forma poder llegar a la comprensión de su palabra. Amén. Muy bien. Entonces vamos a la regla número 1, amén. Y es una regla fundamental de interpretación para poder interpretar correctamente la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Entonces esta regla nos va a enseñar que tenemos que ver el contexto de la palabra del Señor. Amén. Entonces, aquí esta regla vamos a ver particularmente que va enfatizada a lo que es estudiar el contexto, el texto y su contexto, para de esta manera poder comprender lo que nos quiere decir el pasaje bíblico o el versículo que estamos leyendo. Amén. Por ejemplo, ya hemos hablado muchas veces de que los pasajes bíblicos tienen un énfasis, tienen un enfoque. Y de esta manera, cuando yo estudio el énfasis o el enfoque del pasaje bíblico, para cada uno de nosotros va a ser fácil comprender lo que se está enseñando porque estamos estudiando todo su contexto. Yo no puedo aislar un texto bíblico porque si yo saco un texto bíblico y le doy una interpretación personal como a mí me gustó o como para mí suena, prácticamente ahí estaríamos haciendo una interpretación incorrecta. Más bien nos arriesgamos a hacer una interpretación incorrecta del texto y pudiésemos entender un texto de la manera como no lo menciona la palabra del Señor. Amén. Por ejemplo, hay un texto que dice: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Lo ha leído usted? Muy bien. Muchos se refieren o lo hacen énfasis a que se refiere a lo que es el pecado. Amén. Pero la realidad es que cuando vamos al texto bíblico y lo leemos todo completito para encontrar su contexto, realmente lo que nos está dando a entender es que debemos de cuidarnos de las doctrinas erróneas. Amén. Porque ese es el énfasis del pasaje bíblico. Está hablando de doctrinas erróneas y no está haciendo referencia o alusión al pecado. Amén. ¿Está conmigo, familia? Entonces, por eso es importante que cuando leamos la palabra del Señor, leamos todo el pasaje completo hasta entenderlo para de esta manera poder tener un contexto de lo que está hablando el escritor. Amén. Por ejemplo, punto relevante de esta clase o de este punto, de esta regla, es analizar los versículos anteriores y posteriores. ¿Para qué?
para encontrar el contexto. Amén. Para ver realmente lo que la palabra nos quiere enseñar en el punto que está tratando. Ahora, muchas dudas se van a resolver leyendo el pasaje completo. Amén. Es decir, algo equivocado o algo erróneo que podemos llegar a hacer al estudiar la palabra del Señor es únicamente quedarme con lo que leí y me gustó y le doy mi propia interpretación. Eso es algo erróneo que podemos llegar a hacer y que de alguna manera nos puede llegar a dar una mala interpretación al pasaje bíblico. Un estudio responsable es que si yo estoy leyendo el pasaje, pues vamos a leerlo completo para ver de qué trata y de esta manera poder llegar a la idea central del pasaje bíblico. Amén. ¿Va conmigo, familia? Muy bien. Contexto del libro. Yo le había mencionado anteriormente que para poder comprender las cartas que se escriben en la palabra del Señor o cualquier libro de la palabra del Señor, llámese un profeta, llámese el Evangelio, llámese alguna carta paulina, ¿verdad? O cualquier libro que usted vaya a leer de la palabra del Señor, siempre es importante conocer quién lo escribe. Amén. A quién se lo escribe, el propósito por qué lo escribe y el tema principal de la carta. Cuando podamos nosotros estudiar esto, para que de esa manera podemos llegar a saber lo que trata el libro y vamos a entender todo el desarrollo del libro. Amén. Hay algunos libros, algunas Biblias, amén, que usted va a adquirir o va a tener, que son Biblias de estudio, que antes de comenzar cualquier libro trae una descripción de lo que trata la carta. Trae como el énfasis de la carta, lo trae descrito y trae prácticamente la descripción de todo lo que trata la carta. Entonces, de esa manera, cuando usted tenga su Biblia de estudio, lea primero lo que es la descripción de lo que va a tratar el libro, una reseña de lo que trata la carta. Y esa reseña le va a decir, no, pues esta carta la escribe Pablo en el año fulano de tal, se le escribe a fulanito de tal, ¿verdad? Por esta y esta razón, porque se estaban desviando, porque tenían un problemón, o por lo que sea que haya estado sucediendo en ese momento. Entonces, cuando usted lee la reseña de lo que trata la carta, entonces usted va a poder leer la carta con esa reseña como base, va a poder saber de qué trata la carta y por qué es que Pablo está hablando de esa manera. Entonces, eso es una herramienta útil para usted, para que de esa manera usted pueda comprender más de lo que trata la carta o el libro que está leyendo. Amén. Entonces, es importante investigar estos datos antes de entrar de lleno a la carta o al libro, para que de esa manera podamos tener la información necesaria y podamos leer el libro en un contexto correcto. Amén. ¿Está conmigo, familia? Sí, amén. Muy bien. En esta regla también nos hace una invitación para poder tener un contexto un poco más claro. Por ejemplo, dice comparar el pasaje con toda la enseñanza de la Biblia. Es decir, no va a agarrar usted el pasaje y se va a ir cotejándolo versículo por versículo por versículo, por libro, no es la idea, sino más bien la idea es como la Biblia tiene un tema central, amén, y la Biblia tiene el tema central que habla acerca del amor de nuestro Dios y habla acerca de quién es nuestro Dios y cómo es Él, cómo trabaja, cómo actúa, amén. Entonces, de la forma como Dios actuó con Moisés, como Dios actuó con José, ¿verdad? Como Dios actuó con el pueblo de Israel y actuó con muchos personajes de la Biblia, vemos un carácter de Dios manifestado en muchos pasajes de la Biblia, como también lo vemos manifestado el carácter de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando usted lee el pasaje bíblico y hace la comparación de la enseñanza del pasaje de la manera como Dios actuó también en pasajes anteriores, usted va a poder comprender más el corazón de Dios y el amor de Él, o en todos prácticamente sus formas de trabajar o de obrar en la vida del ser humano. Usted va a poder comprender un poco más de cómo es que trabaja nuestro Dios. Eso es lo que nos invita esta regla, que vayamos y comparemos la enseñanza que adquirimos de ese pasaje, comparándola con las formas como Dios ha trabajado con toda la humanidad desde el principio de los tiempos. Amén. Muy bien. Ahora, viene otro punto importante. Ninguna interpretación que yo le dé a la Biblia, amén, debe de contradecir el resto de las escrituras. Si yo encuentro al leer un pasaje de la palabra del Señor o leo un versículo de la palabra del Señor, ¿verdad?
pero dentro de mi interpretación encuentro que mi interpretación está contradiciendo lo que la palabra me está enseñando en toda su extensión o en otros pasajes y todo ello, entonces puede ser muy probable que yo esté haciendo una interpretación incorrecta. ¿Amén? Porque la palabra del Señor nunca se va a contradecir. La palabra del Señor, ya lo hemos visto muchas veces, se escribió en 1500 años por 40 autores aproximadamente, entre 37 y 40 autores, ¿verdad? Todos distintos, con diferente educación, con diferente, de alguna manera, diferente tiempo, ¿verdad? No fueron contemporáneos muchos de ellos. Entonces, de alguna manera, aunque fue escrita en 1500 años por 40 autores en diferentes épocas, aún así la palabra del Señor sigue siendo armonía. Porque aunque hubo 40 escritores, sigue siendo un mismo autor. Y el autor es divino, es Dios. Amén. Por lo tanto, la palabra del Señor siempre va a hacer armonía, porque es un mismo autor quien inspiró a los escritores para que escribieran la palabra del Señor. Amén. Por lo tanto, la palabra del Señor nunca se va a contradecir. Lo que puede llegar a contradecir la palabra del Señor puede ser más bien una mala interpretación de su palabra. Amén. Por eso es importante que hagamos énfasis en llevar a cabo estas reglas para que de esa manera no tengamos una interpretación que llegue a llevarnos a una conclusión que contradiga la palabra del Señor. Amén. Entonces, ahora nada más como dato adicional, tratemos de tener siempre, yo le he mencionado, a manera de herramienta de estudio en la palabra del Señor, tenga su versión base, que puede ser la Reina Valera de 1960, y tenga por lo menos otras 2 versiones para que pueda hacer un cotejamiento del pasaje bíblico y tenga una mayor comprensión. Amén. Puede ser Reina Valera 1960, puede ser un lenguaje actual, ¿verdad? O puede ser a lo mejor, no sé, ¿qué otra versión le guste a usted? Jubileo, tantas versiones que hay de la palabra del Señor. Amén. Pero siempre es importante tener otras 2 versiones bíblicas a la mano para que pueda usted cotejar el pasaje que está leyendo y tenga una mayor comprensión del mismo. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Recuerde usted que un texto fuera de contexto casi siempre conduce a una interpretación incorrecta. Amén. Nunca extraigamos un texto de la palabra del Señor y lo aislemos de todo el pasaje para encontrarle una interpretación. No, eso no es correcto. No es una práctica ni tampoco es un método correcto de interpretación. El texto tiene que conjugarlo con todo el pasaje bíblico y encontrar el contexto del mismo dentro del pasaje. Amén. Cuando usted encuentra la idea central del pasaje bíblico, entonces usted puede meter en contexto todo lo que está leyendo. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, vamos a la regla número 2 y se le llama los pasajes paralelos. Amén. Los pasajes paralelos. Muy bien, ¿qué es un pasaje paralelo, hermano? Muy bien, un pasaje paralelo es un pasaje que es semejante a otro. Amén. Son pasajes que prácticamente van muy similar, van de la mano, hablan de la misma idea, a lo mejor la explican diferente, pero habla de la misma idea. Amén. Por lo tanto, hermano, cuando usted se encuentra un pasaje paralelo, por ejemplo, usted va a ver a un Pablo hablando de un tema y de repente va a encontrar a lo mejor a Santiago hablando del mismo tema, pero explicándolo de otra forma, ¿verdad? Entonces usted tiene que ir a esos 2 textos paralelos o pasajes paralelos y comenzar a cotejar uno con otro para extraer la idea central de ambos y que de esta manera usted puede llegar a una interpretación correcta de ambos pasajes, amén, apoyándose de ambos pasajes. De esta manera, hermano, usted va a poder tener una comprensión de la idea como la expresó Pablo y de la misma idea, pero que la expresó a lo mejor otro personaje de la Biblia, otro escritor, ¿verdad? Y que de esta manera usted pueda de alguna forma tener una idea un poquito más abundante de lo que es el mismo punto, amén. Usted va a ver en la palabra del Señor a lo mejor 2, 3 personajes que hablan acerca de la salvación, pero prácticamente de la forma como hablan los 3, van a ser 3 pasajes paralelos que usted tiene que compararlos para traer una idea central o sacar una idea central de los 3 pasajes de la forma como lo están abordando. Amén. Un ejemplo. Por ejemplo, usted va a encontrar en Facebook o en redes sociales videos, ¿verdad?, de una persona que está enseñando cómo hacer un cambio de aceite. Y lo está explicando de una forma.
y de repente va a encontrar a otra persona que está explicando el mismo punto de hacer un cambio de aceite, pero habla de otro punto extra. Y luego de repente otra persona que habla de la misma acción, ¿verdad? De un cambio de aceite, pero habla de algo adicional todavía. Entonces, digamos que son 3 enseñanzas, pero son paralelas porque están tratando el mismo tema. Entonces, pero cuando usted une los 3, usted encuentra una enseñanza más completa. Él me dijo que echara un limpiador al motor antes de cambiar el aceite. Aquel me dijo que comprara lo que es la rondanita que lleva la tuerca del cárter para que se selle mejor y que lo deje de una manera más segura, ¿verdad? No, aquel explicó que el filtro tienes que sacarlo, tienes que limpiarlo y luego cuando vas a poner el filtro nuevo que lo tienes que llenar de aceite para que no tenga problemas cuando lo pongas en el cárter nuevamente, ¿verdad? Y, o sea, son formas y métodos que tienen de enseñar cada quien. Que a lo mejor aquel explica unos datos, este explica otros datos y el otro va a explicar otros datos, para que de esta manera cuando usted junte los 3 tenga una enseñanza más completa. Bueno, los pasajes paralelos que habla la palabra del Señor prácticamente va a ser similar. Amén. Personajes distintos tratando el mismo punto, pero cuando usted comienza a estudiar los 3 puntos, los 3 pasajes del mismo tema que se está tratando, usted va a adquirir una información más completa y pues va a enriquecer más lo que es el punto que se está tratando. Amén. ¿Está conmigo? Muy bien, entonces, ¿qué nos invita a hacer esta regla de los pasajes paralelos? Buscar otros pasajes sobre el mismo tema. Y esto mismo va a ampliar el significado. Amén. Los evangelios, por ejemplo, los evangelios se les llaman los evangelios sinópticos, ¿verdad? Los 4 evangelios tratan los mismos temas, el mismo punto, ¿verdad? Pero los 4 evangelios hablan de cosas distintas uno de otro. Amén. Entonces, uno explica unos puntos, otro explica otros puntos, otro explica otros puntos, pero los 4 hablan de lo mismo que aconteció y juntándolos, usted junta la historia completa. Amén. Usted complementa toda la historia, desde el nacimiento del Señor Jesús hasta la muerte del Señor Jesús, la resurrección del Señor Jesús, y prácticamente, pero cuando usted junta los 4 evangelios y los ve desde una forma paralela, usted va a decir, es que los 4 hablan de la misma historia. Solamente que los personajes que escribieron los evangelios vieron el acontecimiento desde un ángulo diferente. Este estaba desde el lado izquierdo y lo que miró fue lo que escribió. Aquel estaba desde el lado derecho y escribió lo que miró. Aquel estaba de frente y escribió lo que miró, pero desde ángulos distintos prácticamente escribieron lo que miraron. Pero cuando usted junta los 4 evangelios, usted hace una historia completa de estos 4. Amén. Es como, por ejemplo, la hermana Conchita de este lado tiene una vista, un ángulo, ¿verdad?, hacia el púlpito, y ella ve lo que mi hermana Alejandra no ve. Pero cuando los dos van a juntar lo que están mirando, se va a llegar a la conclusión de que es el mismo objeto, solamente que lo están viendo desde diferente ángulo. A lo mejor aquí tiene un rasponcito, a lo mejor acá no tiene ninguno, ¿verdad? A lo mejor mi hermana Dani ve de este lado lo que es el florero, pero mi hermana no lo está viendo porque mira este lado, ¿verdad? Pero ya cuando se junta lo que los 4 están viendo, los 3 están viendo, entonces va a haber la descripción de un mismo objeto, pero ya de una forma más completa. Amén. De esto se trata lo que son los pasajes paralelos. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, entonces, el desarrollo doctrinal, dice, es un tema que puede aparecer parcialmente en un libro y completarse con otro. Amén. Es lo que le mencionaba acerca de la salvación, acerca de lo que es el perdón, acerca de lo que es el amor, acerca de lo que es cualquier punto doctrinal. Alguien lo puede estar tratando de una forma distinta, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo dice que la salvación no es por obras, luego Santiago dice que las obras son necesarias, pero no es que se están contradiciendo, sino que ahí encontramos un paralelismo, que están tratando algo acerca del mismo tema, pero lo que tienen que hacer ustedes es estudiar ambos pasajes, complementarlos y hacer una conclusión de una cosa con la otra. Amén. Entonces ya encontramos ahí que la salvación no es por obras, porque la salvación no es meritoria. Y cuando leemos que Santiago dice que las obras son necesarias, es porque las obras en mí van a ser necesarias para justificar la fe en la que yo estoy caminando. Amén. Entonces de esta manera complementamos prácticamente lo que es la doctrina y encontramos que la salvación no va a ser por obras, pero que las obras van a ser necesarias en mi vida para yo poder de alguna manera justificar la fe que estoy creyendo
por las obras en las que yo estoy viviendo. Amén. En ese sentido, las obras en mí son necesarias para justificar la salvación en la que estoy creyendo. Amén. No ser salvos por las obras, sino que justificar la salvación, mi fe, por las obras. Amén. ¿Sí me doy a entender, familia? Entonces, estos son paralelismos, son pasajes paralelos. Amén. Y va a ser necesario buscarlos para poder llegar a una comprensión más profunda de lo que es a lo mejor un punto doctrinal o un pasaje de la Biblia que estemos estudiando. Amén. Va conmigo, familia. Recuerde usted que al final son las preguntas y están las respuestas. Amén. Así que cualquier pregunta que surja durante todo este estudio, por favor, apúntela para que pueda usted tenerla al final su respuesta. Amén. Igual en redes sociales, ahí dejen su pregunta en los comentarios para de esta manera poder darle respuesta. Amén. Estamos en Facebook y estamos en TikTok, así que vamos a estar pendientes de ambas redes sociales para que de esa forma podamos dar respuesta a cada una. De igual manera, también les invito a que en Facebook tenemos lo que son las diapositivas que estamos transmitiendo también en vivo para que usted pueda tener los datos y pueda de alguna manera tomarle captura de pantalla a los datos que estamos transmitiendo en vivo en este momento. Muy bien. Entonces vamos a ir a los beneficios de lo que es manejar o aprender a manejar los pasajes paralelos. Amén. Número 1, obtendremos mayor claridad del pasaje bíblico. Número 2, obtendremos una interpretación equilibrada. Y número 3, evitaremos errores doctrinales. Amén. Evitaremos errores doctrinales. ¿Y cuál es la enseñanza principal de esta regla? Simplemente que ningún pasaje debe estudiarse completamente aislado del resto de la palabra del Señor. Amén. ¿Va conmigo? Si se le hace que vamos rápido, me avisa. Son 5 reglas que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Y qué? Vamos a dedicarle tiempo a esto. Amén. Muy bien. Vamos a la tercera regla del día de hoy. Y es el lenguaje figurado o lo que se conoce como la figura retórica que está en la palabra del Señor. Amén. ¿Qué es la figura retórica? Bueno, la palabra del Señor está llena de figura retórica. Amén. Por eso es importante que como estudiosos de la palabra del Señor y como buenos estudiantes de la misma, sepamos un poco de lo que trata la figura retórica. Porque de esta manera, entendiendo lo que es figura retórica, podremos de esta manera poder entender qué es literal en la palabra del Señor y qué es lenguaje figurado. Amén. Recuerde usted que no podemos aplicar la palabra del Señor, lo que es el lenguaje figurado, no lo podemos aplicar de manera literal a nuestra vida. Amén. Por ejemplo, hay un pasaje de la palabra del Señor que yo se lo he mencionado muchas veces, que está en Gálatas, ¿verdad? Si no mal recuerdo, es capítulo 4, donde Pablo está usando una figura retórica. De hecho, está usando 2 figuras retóricas con los de Gálatas, donde está hablando de la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo. Amén. Entonces, Pablo está usando la figura retórica de lo que es la alegoría y está usando la figura retórica de lo que es la metáfora. Amén. Entonces, este pasaje no se puede aplicar de manera literal, porque Pablo está usando 2 figuras retóricas para dar una explicación de algo que les está enseñando a manera de figuras. Amén. Como luego diríamos por ahí, ¿verdad? Es que nos tienen que enseñar con manzanitas y con peras para que podamos entender. Amén. Entonces Pablo está usando lo que es las peras y las manzanas para poder explicarles. Entonces Pablo está usando el lenguaje figurado para explicarles algo que de alguna manera es en sentido espiritual. Amén. Pero no se puede aplicar de manera literal el pasaje bíblico porque se está usando figura retórica. Amén. ¿En qué otro pasaje se está aplicando figura retórica? Por ejemplo, en Mateo. Cuando en Mateo dice, si tu mano te es ocasión de caer, arráncala de tu mano, ¿verdad? Y de alguna manera, porque te es mejor entrar al reino de los cielos sin una mano que prácticamente irte al infierno con las 2, ¿verdad? Entonces, Pablo, en Mateo se está usando lo que es una figura retórica que se puede conocer como una hipérbole. Metáfora o un hipérbole porque es una exageración, ¿verdad? Pero de alguna manera es una figura retórica únicamente para enseñar que nosotros tenemos que someter nuestro cuerpo, enseñarle a nuestro cuerpo, ¿verdad? De alguna manera vivir en consagración para con el Señor, para que de esta manera
nuestras manos o cualquier miembro de nuestro cuerpo no sea una ocasión de caer. Amén. En este caso debemos de tratar de vivir todo el tiempo pues sometidos a la palabra del Señor. Amén. Todo el tiempo disciplinados en la palabra del Señor para que de esta manera podamos vivir pues una manera justa. Amén. ¿Está conmigo, familia? Entonces, vamos a ver algunas figuras retóricas que están en la palabra del Señor, que las vamos a encontrar más de una vez. Por ejemplo, está la metáfora, el simil, la alegoría, la parábola, ¿verdad? La hipérbole, la personificación, el símbolo, la ironía, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus principios? Bueno, los principios son primeramente que nosotros debemos identificar cuando es mensaje figurado o cuando es literal. Amén. Y esto nos tiene que ayudar a no interpretar literalmente una figura. Amén. Cuando haya un lenguaje figurado o una figura retórica, debemos de aprender que no se debe interpretar de manera literal. Porque si lo hacemos de manera literal, podremos de alguna manera darle una mala interpretación a la palabra del Señor. Amén. Debemos de saber también descubrir la enseñanza principal que comunica el pasaje bíblico. Amén. Se usa un lenguaje figurado, ¿ok? Pero debo entender qué está enseñando el pasaje para yo poder entender qué está enseñando con esa figura. Entonces, cuando yo lea todo el pasaje que hay lenguaje figurado o que contiene el lenguaje figurado, voy a poder entender lo que el pasaje me está enseñando. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, nosotros, por ejemplo, la palabra del Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Literalmente usted es sal, ¿no? ¿Verdad? Somos carne y hueso. Entonces, la palabra, el pasaje, lo que nos trata de enseñar es de que nosotros como creyentes no somos una sal física, pero nosotros debemos ser personas que debemos hacer diferencia. Amén. Donde quiera que estemos debemos hacer diferencia. Entonces, a eso hace referencia la palabra del Señor. Entonces, ahí se está usando una figura retórica que puede ser la metáfora. Amén. Que está hablando metafóricamente que somos sal, pero que en realidad lo que está tratando de dar a entender es que usted y yo debemos de ser ejemplo. Amén. Entonces de esa manera podemos entender que no es lenguaje literal, sino que es figurado, haciendo referencia a que tenemos que ser ejemplo donde quiera que estemos. Amén. ¿Está conmigo, familia? Las figuras deben interpretarse según el propósito del autor, leyendo su contexto. Amén. Leyendo lo que está hablando en el pasaje. Ok, vamos a ver lo que significa cada figura retórica, ¿no? Por ejemplo, la metáfora es comparar dos cosas sin usar palabras como o parece. Amén. Es decir, dice, yo soy la vid. No va a decir como la vid, ¿verdad? O parece la vid, sino que dice, yo soy la vid. Entonces, ahí se está usando figura retórica llamada metáfora, que está hablando con ejemplos, usando cosas, usando un árbol, usando un objeto, usando a lo mejor, no sé, cualquier otra cosa, pero de alguna manera está hablando metafóricamente. Ustedes son la sal, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, ¿verdad? Entonces, ustedes son un cuerpo, por ejemplo, es figura retórica, es una metáfora, pero que de alguna manera nos está enseñando a que debemos estar unidos como el cuerpo lo está. Amén. Usted prácticamente tiene todos sus cuerpos unidos a usted, ¿verdad? Entonces, cuando usted quiere usar sus manos, no va a ir a agarrar la mano porque la dejó en el sillón o porque la dejó en la cocina, ¿verdad? Sino que usted simplemente con su mano va y toma el objeto que quiere tomar. Entonces, de alguna manera, hermano, la figura retórica la vamos a ver ejemplificada así, ¿no? Ahora, se usa el simil. ¿Qué es el simil? El simil es comparar dos cosas usando palabras como, así, como o semejante a. Por ejemplo, dice, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. Está usando un simil, está haciendo una asimilación. Amén. Está haciendo como una igualación de nosotros comparándonos con un árbol. Entonces, de alguna manera, ustedes tienen que ser como el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, como dice el Salmo, ¿verdad? Que dan su fruta a su tiempo, pero su hoja no cae. Entonces, el árbol está plantado junto a corrientes de agua, entonces nosotros tenemos que estar plantados en el Señor. Amén. Y la palabra pone muchas las veces el ejemplo
en figura retórica también, al Espíritu Santo, o bien como un simbolismo, al Espíritu Santo que es como un río. Amén. Entonces, si nosotros estamos como árboles plantados en el Señor, en la presencia del Señor, prácticamente en su Espíritu Santo, en nosotros fortaleciéndonos, siempre estaremos dando fruto y nuestra hoja de nuestro árbol no caerá. Amén. ¿Va conmigo, familia? Déjenme voy un poco más rápido porque me gana el tiempo. Amén. Muy bien. Siguiente figura retórica es la alegoría. La alegoría es un relato o descripción en el que varios elementos representan una realidad espiritual. Amén. Es lo que le mencionaba yo en Gálatas capítulo 4 del 21 al 31. Amén. Donde Pablo está hablando de la alegoría de Sara y Agar. Amén. Está hablando de la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo. Pero este pasaje es una alegoría, no es algo literal. Amén. Pero Pablo está hablando de prácticamente de algo espiritual. Amén. Pero estas son una figura retórica. Entonces, de esta manera, cuando ubicamos la figura retórica o la figura literaria, entonces podremos entender lo que está hablando el escritor. Amén. ¿Va conmigo, familia? La parábola. Una historia sencilla, tomada de la vida cotidiana, pero que enseña una verdad espiritual. Amén. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, la parábola de las 10 dracmas, ¿verdad? La parábola del rico, bueno, la parábola no la puedo meter como una parábola porque está hablando de personas, ¿verdad? Con nombres propios. Y cuando una parábola o algo que se menciona como una parábola tiene nombres propios, no se puede mencionar como una parábola, sino como un acontecimiento que fue real, porque tiene nombres. Amén. Entonces, la parábola de Lázaro y el rico no es una parábola en sí, sino que es un relato real de algo que es una realidad en la palabra del Señor. Por lo tanto, el pasaje bíblico de Lázaro y el rico no puede ser considerado una parábola porque está hablando de un acontecimiento real y de algo que es real en la palabra del Señor en base a cuestiones doctrinales y en base a lo que creemos nosotros de que hay un lugar llamado infierno y hay un lugar que hoy lo conocemos como el paraíso. Amén. O el seno de Abraham, que es algo que existió en su momento, pero que en su momento cuando el Señor Jesucristo resucita, amén, traslada todo ese lugar a un lugar llamado el paraíso, que prácticamente ya es a un lugar donde iremos a parar usted y yo. Amén. ¿Va conmigo, familia? Muy bien. Entonces, la parábola es esto: tomar una historia usando figuras o algo de la vida cotidiana para dar a entender una verdad espiritual. Amén. ¿Va conmigo? Siguiente figura literaria está la hipérbole. Amén. Y en la hipérbole, a veces nosotros somos bien hipérboles a veces, ¿verdad? Me estoy muriendo de hambre, ¿verdad? Y realmente no nos estamos muriendo, simplemente tenemos mucha hambre. Pero estamos usando la figura retórica de la hipérbole, que es una exageración. Amén. La hipérbole es una exageración intencional para enfatizar una enseñanza. Y es lo que le mencionaba yo en Mateo capítulo 5, donde dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Amén. No es literal. Amén. No es literal. Es una figura retórica donde está hablando de algo que es prioridad de nosotros, de que debemos vivir todo el tiempo sometiendo esta carne a la voluntad del Señor. Amén. Sometiendo mis deseos, negándome a mí mismo, muriendo cada día a mí mismo para vivir para la gloria del Señor. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Luego está la figura retórica, que es la personificación, que atribuye cualidades o acciones humanas a objetos, animales o ideas. Por ejemplo, el libro de los Salmos habla mucho de ello, ¿verdad? Y en Isaías tenemos un pasaje donde dice: los montes cantarán delante de vosotros. ¿Realmente los montes van a cantar? No, ¿verdad? O cuando dice la palabra del Señor que las piedras hablarán, ¿verdad? ¿Realmente las piedras van a hablar? No. Pero de alguna manera está usando lo que es la personificación para darle como que una animación a los objetos, pero que de alguna manera trae una enseñanza para nosotros. Amén. Donde que es necesario para nosotros hacer eso, pues prácticamente para el Señor. Amén. ¿Está conmigo, familia? Y dependiendo de donde lo lea, hay que ver el contexto para ver qué es lo que nos trata de dar a entender la palabra del Señor. Amén. Después de ahí viene lo que es el simbolismo, por ejemplo, objeto, persona o acción que represente una realidad espiritual. Por ejemplo, cuando hablamos del cordero, hablamos que un cordero representa a Cristo. Amén.
ahí es donde entraríamos nosotros a lo que es el tema o la materia que es sombras y figuras, amén. Y ahí encontramos que hay muchas sombras y figuras en el Antiguo Testamento que representan a Jesús. Entonces, de esta manera, cuando estudiamos sombras y figuras, entendemos muchas cosas, hermano, que van a hablar acerca de quién es Cristo para nosotros, amén. Por ejemplo, cuando hablamos de Adán en el Nuevo Testamento, es figura de Cristo, amén. Usted va a leer en la palabra del Señor que dice, por un hombre entró el pecado, pero más por otro hombre entró la gracia o el perdón, la redención, amén, que este es Cristo Jesús. Ahora, Adán fue cabeza federal de la humanidad, amén, y de alguna manera por esta cabeza federal entró el pecado a la humanidad, pero después vino otra cabeza federal llamada Cristo de la humanidad por quien entró la redención y el perdón de nuestros pecados, amén. Entonces, cuando usted encuentra en la palabra del Señor acerca de Adán en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que él es figura de Cristo para nosotros, amén. Ahora, cuando hablamos del Cordero Pascual en la palabra del Señor, es un simbolismo de quién es Cristo para usted y para mí. Cuando hablamos del tabernáculo, pues encontramos también que es la obra redentora que el Señor hizo para usted y para mí, amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Aquí vemos el siguiente punto, ¿no? Muy bien, déjeme avanzar. ¿Dónde estamos? Aquí. Las parábolas tienen una enseñanza, no los detalles poseen un significado espiritual, amén. Deben interpretarse según el contexto, los oyentes, el propósito de Jesús y evitar alegorizar, no convertir cada elemento de la parábola como un símbolo doctrinal, amén. Muy bien. Hasta aquí vamos bien, familia. ¿Sí? Muy bien. Esta parte ya la vimos también y vamos a avanzar a lo que sigue, amén. Muy bien, la que sigue son simbolismos, amén. Y es donde yo le mencionaba que prácticamente es el tema de lo que es sombras y figuras, amén. Por ejemplo, cuando hablamos de agua en la palabra del Señor es un símbolo de purificación o de vida, amén. Cuando hablamos de luz, hablamos de la verdad, amén. Cuando hablamos de tinieblas, hablamos de pecado. Cuando hablamos de león, hablamos de poder. Cuando hablamos de cordero, hablamos de sacrificio o también de una referencia acerca de quién fue o es Cristo para nosotros. Amén. Muy bien, cuando hablamos de principios, el contexto debe determinar el significado. Un símbolo puede representar distintas ideas según el pasaje y su contexto. Amén. Y no debemos asignar significados arbitrarios, es decir, yéndonos a una exageración nosotros de darle un significado espiritual siempre a todas las cosas o darle un significado literal a toda la palabra. Eso ya sería prácticamente algo que no debemos de hacer nosotros al estudiar la palabra del Señor. Amén. ¿Está conmigo, familia? Ya me lo terminamos, ¿eh? Ya nos falta nada más 2 hojitas más y terminamos. Muy bien. Terminamos con un resumen general, amén. Muy bien. Punto número 1. A manera de resumen, nunca interpretemos un versículo fuera de contexto. Amén. Nunca interpretemos un versículo fuera de contexto. ¿Cuál es el riesgo de interpretar un versículo fuera de contexto, hermano? Que puedo llegar a creer algo que únicamente yo me lo inventé y no precisamente algo que enseña la palabra del Señor. Amén. Por eso es importante que no interpretemos un versículo aislado de todo el pasaje bíblico. Debemos de estudiar todo el pasaje bíblico para no llegar a entender algo que yo personalmente así lo creo o yo pienso que así es. Amén. Hay muchos puntos, hermano, hay muchos puntos que ya le he mencionado yo a usted que a veces como cristianos llegamos a practicarlos más por tradición que porque la Biblia lo enseña así. Y es lo que tenemos que tener cuidado, hermano. Porque cuando se interpreta un versículo fuera de su contexto o fuera del pasaje bíblico, es cuando podemos llegar a darle una interpretación como a mí me gustó. Es que a mí me gusta porque habla bien bonito así, pero realmente no es el significado. Oye, pero es que el Señor sí me habló bien bonito a mí por ese versículo. Sí, hermano, pero recuerde usted que no podemos estar por las emociones. Amén. No debo de mezclar mis emociones con algo que sonó bonito, porque si me voy por las emociones, por algo que sonó bonito,
entonces de alguna manera no voy a estar haciendo lo que es correcto en mi responsabilidad de interpretación bíblica. Amén. Por ejemplo, le voy a dar un pasaje bíblico que normalmente pues se llega a aplicar de una manera incorrecta. Amén. El pasaje bíblico donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y lo toman de una manera bien literal y lo toman de una manera muy doctrinal y ya dicen: no, pues es que la palabra dice que yo creo en el Señor Jesucristo y será salvo toda mi casa, ¿verdad? Y la gente, muchos cristianos viven creyendo que porque ellos creyeron, toda su casa va a ser salva. Amén. Pero ¿a qué acaso la palabra del Señor no enseña que la salvación es individual? ¿Acaso la palabra del Señor no enseña que la salvación es para aquellos que se arrepienten, vienen al Señor en arrepentimiento y fe y caminan de su mano? ¿Acaso la salvación no es para ellos? Claro. Entonces, ¿por qué estamos metiendo un versículo y lo estamos haciendo doctrina y decimos que porque yo ya creí, mi familia va a ser salva? Amén. Recuerde usted que este pasaje narra una historia de un carcelero. Amén. Y este carcelero, el apóstol le dio esta palabra a él. Y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué hizo el carcelero una vez que creyó? El carcelero llevó al apóstol a su casa para que predicara el evangelio a toda su familia. Amén. Y cuando el carcelero lleva al apóstol a su casa, entonces el apóstol le predica el evangelio a toda su familia del carcelero y toda la familia del carcelero se convierte a Cristo. Amén. Se convierte al evangelio. Entonces, ahí prácticamente se llevó a cabo la recomendación que el apóstol le estaba dando al carcelero. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no porque tú creas tu familia va a ser salva, sino que el carcelero entendió que era necesario que el evangelio lo tenía que escuchar también su familia. Entonces él llevó al apóstol a su casa para que predicara el evangelio y entonces la familia del carcelero también fue salva por la predicación del evangelio. Amén. Entonces, si yo quiero que esa palabra se haga de alguna manera, igual manera en mi vida, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo ya creí en el evangelio, ahora me corresponde predicar el evangelio a toda mi familia. Amén. Pero no debe ser creído, no se debe practicar de la forma que porque yo ya creí, mi familia va a ser salva. Ya no se preocupen, ya no vengan a la iglesia, ya no vengan a Cristo, ya no se arrepientan. Que al cabo yo ya creí, ya van a ser salvos porque yo ya creí. Pues qué chulada, hermano. ¿Verdad? Qué chulada, pues entonces ya para qué predicamos el evangelio. Con uno de cada familia que se salve, ya con eso basta para que todo el mundo se vaya al cielo. Amén. No, si yo quiero que esa palabra se lleve a cabo en mi vida, como fue la experiencia, porque es una experiencia que se ve en la palabra del Señor y que se llevó a cabo en la vida del carcelero. Bueno, si yo quiero que eso se lleve a cabo en mi vida, pues entonces yo voy a ir y le voy a predicar la palabra a toda mi familia para que toda mi familia conozca a Cristo y todos procedan al arrepentimiento y tengan fe en el Señor Jesucristo y entonces sean salvos. Amén. Pero si yo no hago lo segundo, después de creer, entonces pues nunca la familia va a ser salva. Amén. Porque la familia nunca va a conocer el evangelio, nunca va a escuchar el evangelio y nunca va a dar tiempo de predicarles la palabra del Señor. Amén. Entonces, tengamos cuidado de no hacer doctrina lo que no es doctrina. Amén. Y tengamos cuidado de no hacer literal lo que no es literal. Amén. Esa historia fue una experiencia personal de ese personaje. Si yo quiero vivir lo que ese personaje experimentó, debo hacer lo que el personaje hizo. No solamente quedarme con, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tu casa, porque no se aplica literal así. Amén. Tenemos que hacer lo que está en el contexto del pasaje bíblico para tener la experiencia que el personaje también experimentó. Amén. ¿Está conmigo, familia? ¿Sí vamos de la mano o ya se me quedó alguien atrás? ¿Todo bien? Perfecto. Punto número 2, a manera de resumen. La regla número 2 que vimos dice: permite que la Biblia explique la Biblia. Que ya lo hemos visto esto muchas veces. Amén. La Biblia se interpreta por sí sola. Únicamente hay que leer el texto, su contexto, sus versículos anteriores y sus posteriores para poder entender la idea central del pasaje bíblico. Amén. Aquí es lo que se le conoce como la comprensión lectora. Amén. Si alguien no tiene comprensión lectora, la única forma de desarrollarla y llevarla a cabo en nuestra vida es leer, hermano. Es leer. Únicamente leyendo, leyendo y leyendo podremos desarrollar lo que es comprensión lectora.
Pero recuerde usted que no es leer rápido, es leer con detenimiento, analizando lo que estamos leyendo, y entonces podremos obtener lo que es la comprensión lectora. Amén. No es leer a la carrera, todos podemos leer a la carrera, pero la retención es únicamente a base de una lectura con detenimiento. Ahora ahí le va algún tip. Amén. Cuando usted vaya a leer, use lo que se le llaman mapas textuales. Amén. ¿Cómo son los mapas textuales? Use un highlighter, amén, un marcador, un marcatexto, para que lo que usted vaya leyendo lo vaya marcando, y lo que le parezca importante vaya marcándolo, vaya subrayándolo, para que usted haga mapas textuales mentalmente, para que le sea más fácil recordar lo que leyó. Amén. Otro punto también importante: cuando usted esté leyendo, procure tener a lo mejor un dulcecito o algo que a usted le gusta, para que por medio de los sabores usted comience a memorizar también. Amén. Eso se le llama un ejercicio de memorización a manera de sabores. Amén. Entonces, cuando usted esté leyendo, échese un dulcecito a la boca. Y usted, cuando esté leyendo y tenga ese saborcito del dulce en la boca, ¿verdad?, le va a ayudar a memorizar. Y en algún momento, hermano, cuando usted vuelva a tomar ese dulce y lo vuelva a probar, puede ser que también le vuelva a recordar lo que estuvo leyendo en ese momento. Amén. Hay varias formas, hermano, de tener esa memorización. Por ejemplo, también para memorizar la palabra del Señor, cuando usted esté leyendo, léala en voz alta. Amén. Léala en voz alta de manera detenida, porque al momento de usted estar leyendo, usted está poniendo en práctica su mente, pero al mismo tiempo sus oídos están recibiendo la misma información que sus ojos están trayendo a su mente. Amén. Esa es una forma también de memorizar la palabra del Señor y leerla y retenerla. Otra forma de memorizar la palabra del Señor: ponga musiquita suave, alabanza suavecita, música instrumental suavecita, ¿verdad?, que apenas sus oídos la capten, y cuando usted esté leyendo, por medio de la música, va a comenzar a retener la palabra del Señor. Amén. Mire, hay quienes Dios nos da la habilidad también de tener una mente fotográfica. Leemos, y al momento que leemos, ya retuvimos. Amén. Y cuando ya de alguna manera nos toca enseñar, nos bastó con leer 5 minutos antes de la clase para poder enseñarla de tal manera como se necesita. Amén. De alguna manera, la memoria fotográfica, pues es un talento que Dios da a algunos. Amén. Si usted lo tiene, aprovéchelo. Amén. Aprovéchelo. Explote ese potencial y lleve a cabo esa memoria fotográfica para la gloria del Señor. Amén. ¿Está conmigo, familia? Punto número 3. Distinga entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado, que ya lo vimos hace un momento. Amén. Es importante que preste atención al pasaje bíblico para que usted comprenda si es lenguaje figurado o si es lenguaje literal. Amén. Punto número 4. Las parábolas identifican la enseñanza central antes de los detalles secundarios. Amén. Cuando usted lea una parábola, verifique todo lo que está enseñando. Amén. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo y el hijo pródigo. ¿De qué habla la parábola del hijo pródigo? Pues para saber de qué habla y de qué trata, hay que leerla completita para saber de qué está tratando y de qué está hablando, o qué me quiere dar a entender la parábola del hijo pródigo. La de las 10 dracmas, por ejemplo, también hay que leerla completa para saber de qué está hablando. Amén. Y cuando yo entienda la idea central de la parábola, entonces ya aprendí a discernir lo que prácticamente la parábola me quiere enseñar. Amén. ¿Está conmigo, familia? Punto número 5. Reconoce los tipos únicamente cuando exista respaldo bíblico. ¿Bien? Los tipos se refiere acerca de lo que es la figura. ¿Bien? El agua, sal, el cordero, lo que esté hablando acerca de lo que es tipología. Amén. O lo que conocemos también como sombras y figuras. Pues cuando yo entienda lo que el tipo o la figura me está hablando, entonces voy a poder interpretar a qué se está refiriendo. Por ejemplo, si hablamos del vino del Señor, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? El gozo que el Señor. No estamos hablando de que venga y tráigase la botella. No, hermano. Cuando hablamos del vino del Señor, amén, el mosto o prácticamente lo que trae gozo, estamos hablando del gozo que el Señor da a nuestras vidas. Amén. Cuando hablamos del aceite, por ejemplo, hablamos que es un simbolismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Cuando hablamos del agua, hablamos del agua que el Señor da a nuestra vida, que también representa el Espíritu Santo, y que de alguna manera dice que es como un río que corre
que corre en nosotros, ¿verdad? Es un río que brota Sí. para vida eterna, amén. Entonces, es el Espíritu Santo que prácticamente nos da prácticamente ese fluir en nosotros, amén. Cuando hablamos de qué otra simbología se le viene a la mente a usted, ¿verdad? Es que hay muchísimas, hermano, muchísimas, ¿verdad? Los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, Abraham, Sara, ¿verdad? Cuando hablamos de Rebeca, cuando hablamos de Isaac, del criado, de los camellos, usted ve una historia bien bonita ahí de un hombre que le dice a su criado, ve y busca a la esposa a mí, para que prácticamente vaya, ¿verdad? Usted va a encontrar el personaje de Abraham, usted va a encontrar al criado, usted va a encontrar a Isaac y va a encontrar, si no mal recuerdo, Rebeca, ¿verdad? Que fue la esposa de Isaac. Y entonces Rebeca, que prácticamente le da de beber a los 10 camellos, si no mal recuerdo, eran 10 camellos que llevaba el criado, ¿verdad? Y que Rebeca saca el agua del pozo y le da de beber a los 10 camellos. ¿Qué representa eso? Bueno, pues Abraham representa a Dios, al Padre, ¿verdad? El criado representa al Espíritu Santo, Isaac representa al Hijo y Rebeca viene siendo a la iglesia. Entonces el Padre envió al Espíritu Santo para que buscara una esposa para su Hijo Jesucristo y la esposa es la iglesia, y el criado es el Espíritu Santo y los camellos pues vienen representando lo que son, lo que dones y todo eso que el Señor da, amén. Entonces de alguna manera, hermano, todo eso va, se le llama sombras y figuras, que también son tipos. Y todo eso lo encontramos mediante el estudio de esta regla. ¿Ven? Muy bien. Punto número 6. Interpreta los símbolos según el contexto bíblico. Amén. Y la revelación completa de las escrituras. ¿Ven? Y con este punto terminamos, hermano. Yo sé que a lo mejor los tocamos muy rápido, realmente las reglas son muy cortas, pero yo creo que abarcamos la parte sustancial de cada una de ellas y de esta manera, pues con el apoyo que tenemos aquí, con el libro que estamos escudriñando, que estamos leyendo, más la ayuda de la palabra del Señor, yo creo que complementamos prácticamente toda esta labor que ya venimos haciendo desde casa. ¿Ven? Sí está leyendo su libro, ¿verdad? Ya con el libro y con este apoyo, hermano, y la clase que damos, pues yo creo que ya complementamos todo lo que es importante para cada uno de nosotros. ¿Ven? Muy bien. Yo termino la clase el día de hoy y me gustaría ver si tienen dudas, preguntas. Si no hay dudas en redes sociales, agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Dios les bendiga y esperemos el próximo viernes puedan estar con nosotros para estudiar un poco más a fondo lo que es figura retórica. Amén. Muy bien, entonces nos quedamos con los que